Bienvenidos a todos ustedes, mis amados hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a tocar el tema, el llamado y la autoridad que viene de Dios, basado en la vida del apóstol Pablo. Vamos a estudiar el libro de Gálatas. Para conocer al apóstol Pablo es muy necesario, escuche bien, conocer su pasado y luego su presente. Para entender lo controversial, el problema que se suscitó en torno a su ministerio. Ya vamos a ver ya a través de los escritos por qué las iglesias desconfiaban de él. Aunque parezca mentira, pero es así. Vamos a ver en primer lugar leer Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1:1 dice así, el llamado del apóstol Pablo. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea que Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, al Señor de la vida. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros para decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si no perdona a los hombres sus ofensas, entonces tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Porque de usted, oh Jehová de los ejércitos, es la tierra y su plenitud, el mundo, lo que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Ruego Dios que nos bendiga de principio a fin y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Y su palabra sea presentada con todo el poder y la autoridad que viene de su Santo Espíritu. Bendícenos Dios, háblanos Dios, consuélanos. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. El apóstol Pablo fue un ministro llamado y comisionado por Dios. Es verdad que en la iglesia había quienes cuestionaban el ministerio de Pablo y estaba dispuesto, escuche bien, a destruir el ministerio de Pablo. Nos preguntaba por qué quería destruir el ministerio de Pablo. Recordemos su pasado, que ha sido un enemigo muy letal para que la iglesia de Jesucristo, para la iglesia de Jesucristo. Por eso este hombre los perseguía y trataba de desaparecerlos de la faz de la tierra. Entonces vamos a ver los antecedentes del apóstol Pablo, por favor, en el libro de los Hechos, porque tenemos que averiguar, no hay que especular, hay que averiguar quién fue el apóstol Pablo, quién fue, qué es lo que hizo, y después qué fue lo que Dios hizo por él. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos 8, versículo 4 dice así. Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, los primeros 2 versículos, y Saulo, dice Saulo, versículo 1, Hechos 9:1,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El libro de Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, la trituraba, la desollaba. Pablo no formaba parte de los funcionarios eclesiásticos. No había sido enseñado por el Señor Jesucristo cuando estuvo físicamente vivo en la tierra. Y esa era una de las calificaciones fundamentales para ser reconocido como un apóstol. Pablo no conoció a Cristo, no estaba con los 12 apóstoles ni con los primeros discípulos. De ahí que en Gálatas capítulo 1, versículos 17-18, es interesante lo que el mismo Pablo escribe. Gálatas 1, 17-18 dice así: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo no había estudiado la teología cristiana, escuche bien, no tenía contacto con los 12 apóstoles, con los otros discípulos, es decir, no era miembro de la iglesia de Jerusalén, la iglesia matriz, etc. Entonces no había reconocimiento por la iglesia oficial natal de los apóstoles, es decir, la iglesia de Jerusalén no lo reconocía a Pablo. En el libro de Gálatas capítulo 1, vamos a volver a leer versículos 17 y 18, dice así: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Está hablando de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Además, porque dejó de lado las formas y rituales religiosos de la iglesia oficial. No vaya usted a pensar, ¿no?, que los apóstoles, escuche bien, ellos no tenían muy en claro, escuche bien, sino mediante un proceso a través de la revelación, fue aprendiendo lo que es la salvación por gracia, la salvación por fe, etc. Había una mezcla todavía en ellos total, lo que es las obras de la ley, lo combinada con las obras de la fe y las obras de la ley, ¿no? Pero la cuestión es de que todavía no estaba el gran apóstol Pablo, que Jesucristo lo va a capacitar, lo va a preparar para poner las cosas, escuche bien, el evangelio puro. Mire bien, en Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 10. Gálatas 4, versículos 9 y 10. Gálatas 4 dice en el versículo 9: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y a los pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. A Cristo, escuche bien, lo censuraron, ¿no?, por querer cambiar la ley. Con Pablo igual sucede, por eso él dice, ¿no?, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo sencillamente, él predicaba el evangelio puro, escuche bien, la salvación por fe y no por obras. De ahí que en Gálatas 5:6 va a afirmar él tajantemente, Gálatas 5:6, mire: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, Para Pablo, no, la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, Y en Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículos 12 al 15.
Él sigue hablando, explicando. Gálatas capítulo 6, 12 al 15. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Está hablando de una nueva creación. Porque había predicado un mensaje diferente al de la iglesia oficial, que una persona se salva por la fe y no por las obras de la ley. No salva por el ritual y las obras, sino por el amor y la gracia de Dios demostrado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 4 al 9, Gálatas capítulo 1, versículo 4 al 9, ya estamos viendo, ¿no?, el corazón de Pablo. Gálatas 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol no estaba discutiendo con sus críticos, con sus teólogos. Lo que estaba haciendo es declarar que Dios los había convocado y designado para el ministerio. Lo que estaba diciendo es que su ministerio ministerial era parte de su testimonio personal. Pablo está dando su testimonio, cómo era antes y cómo fue después que Cristo lo llamó. Yo voy a rogarle que tenga paciencia cuando leamos el libro de Hechos, los primeros 19 versículos. Usted dirá, muy largo. No te preocupes, escuche bien, ¿no? Cuanto más conozca la palabra de Dios, el evangelio puro, Dios te va a implantar en tu alma, en tu espíritu. Y la fe, vas a crecer, va a haber un avivamiento en ti. Hazme caso, te lo garantizo. En Hechos 9, versículo 1 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él de Jerusalén va a viajar a Damasco para capturar a todos los creyentes en Cristo, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coce contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías.
Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invoca tu nombre. Es decir, lo que Ananías le está diciendo: Ananías es oveja y Saulo entonces es un lobo rapaz. Le está diciendo: Señor, una oveja va a ir a buscar al lobo y el lobo me va a comer. Ha venido con autoridad para destruir a todos tus discípulos. Él es anticristiano, es un asesino. Él no cree en ti, no cree en tu palabra, no cree en la iglesia. Y el Señor sencillamente le dice: no, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No está hablando del apóstol Pedro, no está hablando de Tomás, Mateo, nada. No está hablando de ningún dirigente, ninguno de las autoridades de la iglesia de Jerusalén. No, él está hablando con los discípulos que había llevado la evangelización en la ciudad de Damasco, o sea, la ciudad natal de Pablo de Tarso. De ahí que ellos le están consolando, en la iglesia le va orientando, recibe el bautismo, se bautiza. Ahora él ya recobra fuerza para ser el ministro del Señor Jesucristo. En el Hechos 22, versículos 7 al 10, mire ese cambio terrible. Hechos 22, versículos 10, 7 al 10. Hechos 22, dice así: y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Él no recibe la orden de irse por Cristo a Jerusalén, no, a la iglesia, no, sino que vuelva a Damasco. En Hechos 26 sigue testificando Pablo. Hechos 26, 12 al 18. Hechos 26, 12 al 18. Usted tiene que captar el espíritu de la profecía, el espíritu de vida, y cómo Dios comunica la palabra de Dios a tu espíritu, cómo te va hablando, el espíritu de las escrituras. Dice, versículo 12, Hechos 26, 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, está hablando en hebreo, no está hablando en griego ni en latín. Habiendo caído todos nosotros en tierra, y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, cose contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya Pablo está recibiendo, ¿no?, la luz del evangelio, que la salvación es por fe y no por obras, y que solo Jesucristo salva, santifica. En Cristo hallamos la esperanza, la salvación y la vida eterna y el perdón de pecado, el perdón de pecado. Como él le cuestionaba, si tú nunca has visto a Cristo físicamente, tú no has sido preparado por Cristo, tú no conociste a Pedro, ni a los apóstoles, etcétera, ¿no? Pero Pablo se va a defender. En 1 Corintios, los que lo acusaban, porque pensaba que era un farsante, él va a decir, no soy apóstol, 1 Corintios 9:1, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Él vio al Cristo resucitado. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Su llamado no fue por hombres ni de hombres. Su llamado provenía del Señor Jesucristo y de Dios Padre. Cristo lo llamó personalmente. También está escrito que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, el llamado y el ministerio del apóstol Pablo vino del mismo Señor Jesucristo resucitado y vivo, el Cristo vivo. Fue llamado para servir al Dios vivo y verdadero, el mismo Señor Jesucristo, servido por sus 12 apóstoles. Si los 12 apóstoles eran verdaderos ministros llamados por el Señor Jesucristo, entonces también lo era el apóstol Pablo, puesto que fue llamado por el mismo Señor resucitado de entre los muertos por Dios Padre. Por tanto, escuche bien, todo ministro debe cerciorarse y examinar su corazón de que su llamado y ministerio fueron encargados por Dios. Jamás debemos ver el ministerio como una profesión que se va a elegir. No es una carrera de médico, contador, administrador, abogado, etc. No. Tampoco debemos verlo como un medio de ganarse la vida como una profesión secular. No se trata tampoco de una agencia de empleo que hacen los hombres para ofrecer trabajo. Tampoco ningún hombre puede ordenar, sencillamente es un ministerio que proviene de Dios y solamente Dios lo puede llamar y es de su elección y no nuestra. ¿Me está entendiendo, no? Porque si Dios te llama al ministerio, Él se va a encargar de sostenerte a ti. Pero si tú eres médico, tu profesión te sostiene. Si tú eres abogado, tu profesión te sostiene. Si tú eres comerciante, el comercio te sostiene. Pero si Cristo llama a Pablo a tiempo completo, el Señor Jesucristo le va a proveer, le va a dar. Y el Señor dará orden a la iglesia. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, 2 Corintios 3, 6, dice el apóstol lo siguiente, ¿no? 2 Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. En el capítulo 4 de 2 Corintios, versículos 1 y 2, 2 Corintios 4, 1 y 2 dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ni por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice así: no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos
a toda conciencia humana delante de Dios. En el capítulo 5 de 2 de Corintios 18-20, 2 de Corintios 5, versículo 18-20, dice así, al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el libro de Efesios. En el libro de Efesios dice así, ¿no? Él está confirmando su ministerio, porque él dice, Dios me llamó. Mire, Efesios capítulo 3, versículo 7. Efesios 3, versículo 7. Efesios 3, 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, o sea, el regalo de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Ah? Cuando la gracia te toca a ti, entonces la gracia te captura, te llena de vida de Cristo, la vida espiritual, y te protege, te habla, te bendice. Entonces, de ahí que en 1 Timoteo 1:12, 1 Timoteo, el apóstol Pablo, versículo 12, escribe así, 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10 al 12. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10 al 12. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, 2 Timoteo 1, 10, 12, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. De ahí que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 2, Gálatas 1, 2, Gálatas 1, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo no fue bien recibido por muchas iglesias, pero cuestionado por su pasado. No va usted a pensar que todas las iglesias de Galacia estaban de acuerdo con él. No. Como no tenía el visto bueno de la iglesia madre que estaba en Jerusalén, pues a Pablo no lo conocían ni los apóstoles, ni los hermanos, ni sabía si era un verdadero discípulo de Cristo o no, no sabía nada. De ahí que él va a hablar lo siguiente, escuche bien, Gálatas 1, 11 al 20. Mira, es muy importante lo que te estoy hablando. Muchos de nosotros estudiamos a Pablo, pero no su pasado, no estudiamos, ¿no?, de dónde salió, cómo era cuando no era creyente. Entonces hay muchas cosas que no entendemos. Nosotros pensamos, ¿no?, que todos estaban de acuerdo con él. Todos no estaban de acuerdo con él. Porque, mire, mejor que te explique él mismo. Gálatas 1, 11 al 20. Gálatas 1, 11 al 20. Y él te va a explicar con precisión lo que le estuvo pasando a él, lo que le pasó y cómo cambió él. Gálatas 1, 11 al 20 dice así. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Mire, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, Es decir, él no recibió clases de verdades fundamentales, de teología 1, 2, 3, de parte de los apóstoles, no, sino directamente de Cristo, Porque ya habéis
oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Escuche bien. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, él no se acercó a los dirigentes, ¿no?, de la iglesia madre de Jerusalén, ni con Pedro, ni con Santiago, ni Tomás, ni con Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, ni Santiago. Es decir, directamente, ¿no? Tampoco dice él, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, se va a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pero Dios es soberano por sobre todas las cosas. Dios usó a los hermanos y puso la carga en el corazón de ellos para identificarse con el apóstol Pablo, y los hermanos se unieron como un solo hombre para proteger a Pablo y su ministerio. Me explico de esta manera, ¿no? Escuche bien. Los discípulos en Gálatas sabían que el apóstol Pablo no tenía contacto hasta en ese momento con los discípulos, con los 12 apóstoles. No tenía contacto. No tenía contacto con la iglesia de Jerusalén. No tenía contacto con los dirigentes eclesiásticos, no. Y tampoco, escuche bien, él dice claramente que se fue directamente a Damasco, Arabia, y estuvo, dice, 3 años. Después de los 3 años va a buscar a Pedro para conversar con él. Debe ser una obra guiado por el Espíritu Santo. Porque él siempre obedecía la voluntad de Dios, el apóstol Pablo, igual que el Señor. Miren, en Lucas 8:20 dice así. Lucas 8:20 y 21. Evangelio de Lucas 8:20 y 21. Y terminamos. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quiere verte. Le está hablando a Cristo. Tu mamá y tus hermanos quieren verte. Él entonces, 21, respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Por qué? En el mismo evangelio, en Marco también va a escribir, en Lucas también va a decir, pensaba que estaba loco, estaba fuera de sí. Por eso el Señor dice, ¿no? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, escucha bien. Había una costumbre en aquella época que la iglesia de Jerusalén es la autoridad. Y hay que someterse a las autoridades. Hay que someterse también al Gran Sanedrín, hay que someterse a todo eso, ¿no? Como ocurre hoy actualmente. Pero Pablo sencillamente, su única autoridad era el Señor Jesucristo. Por supuesto que él se sometía a las autoridades superiores. Y él también se sometía por amor, para mantener la unidad a la iglesia de Jerusalén cuando se le requería, ¿no? Pero Pablo va a demostrar lo que Jesús dijo. A Dios no se le va a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino a Dios se le adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y el apóstol Pablo, escucha bien, recibe la orden de Jesucristo de llevar el evangelio. La salvación es por gracia y no por obra. Entonces, en el judaísmo, muchas iglesias tenían la tendencia de la ley, de las obras, pero Pablo va a decir,
no por obras para que nadie se gloríe. Y poco a poco la iglesia va corrigiendo todo esto. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de la revelación, ya el apóstol Pedro recibe la revelación, los otros apóstoles, y también Pablo va a escribir de los 27 libros del Nuevo Testamento, por lo menos casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento lo escribe Pablo. Lo escribe Pablo. Si tú quieres saber, ¿no? Por ejemplo, mira, el libro de Efesios, el libro de Filipenses, no, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, el libro de Filemón, el libro de Timoteo, todo lo escribió en la cárcel. Lo escribió en la cárcel. Entonces, Dios le estaba hablando a él en lo profundo de su corazón a través de los sufrimientos, a través del dolor. Escucha bien lo que te voy a decir. La iglesia es una persona que tiene a Jesucristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo morando en él, y con él está el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. No es las cuatro paredes. El verdadero cristiano no es templocéntrico, sino cristocéntrico. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Pablo va a hacer, predicar a Cristo, a Cristo. El Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Nunca jamás te olvides, la salvación es por gracia. No por obra para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe. Por supuesto que la salvación por fe ya está desde la época de Abraham, ¿no? Abraham es el padre de la fe. Pero el corazón del evangelio, ¿no? Uno tiene que asimilar, aprender que la salvación es por fe. La salvación es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede comprar el cielo, nadie puede comprar. El verdadero evangelio, fundamentado en los apóstoles y los profetas, es la salvación es por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú no puedes comprar la salvación. Tú no puedes invertir dinero para no irte al infierno. Solo Jesucristo, escuche bien, murió por ti en la cruz del Calvario. Solo Jesucristo tomó toda tu persona, todos tus pecados, escuche bien, la condenación eterna que había en ti, lo tomó Él. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz del Calvario. El pecado de todos nosotros, Dios lo colocó en la persona de Jesucristo. Y por su llaga somos nosotros curados. Por su llaga somos nosotros curados. Escucha bien lo que estoy diciendo. Yo sé que hoy tenemos muchas personas que están sufriendo hoy por la crisis de esta debacle, se puede decir, esta sanitaria del coronavirus. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Dios tiene autoridad sobre la muerte, porque el Señor de la vida y de la muerte es Jesucristo. Y cuando nosotros confiamos en Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal, Él se encarga de nosotros. Él se encarga de nosotros. La voluntad, mira, si se cumple la voluntad de Dios de salvarte, te salva. No, si Dios quiere llevarte, te lleva. Escúchame bien. Si Él te lleva, te lleva. Te sana, te sana. ¿Ah? Hay que confiar en Dios y hay que obedecer a Dios. Pero tú puedes orar, decirle al Señor Jesús, hablarle. Señor, dile, inclina tu rostro y dile, Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, todas mis debilidades, perdóname toda inmoralidad, toda lujuria, codicia, avaricia, amor al dinero. Perdóname el tener la lengua suelta. Perdóname por tener la amargura, el resentimiento. Perdóname por no haber confiado en usted. Ayúdame, Dios, a comprender. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Y gracias al Señor Jesucristo tenemos perdón de pecados, vida eterna, por fe, por fe. Si tienes algún familiar enfermo, puede ser tu papá, tu mamá, o tu hermano, tu hermana, tu abuelito, o un amigo tuyo. El Señor Jesucristo tiene poder. La oración tiene poder, pero la oración tiene que ser con fe. Cree, cree, cree. Dile así: amado Espíritu Santo de Dios, ten misericordia, ten compasión, ten piedad. Perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Nombra la persona que está sufriendo. Perdónale, Señor. Límpiale todos sus pecados con la sangre poderosa de Jesucristo. Si tú tienes pecado, tú estás confiado, dices: Señor, límpiame todos mis pecados con la sangre poderosa de Jesucristo. Señor, tu mano sanadora, para que Dios sane al enfermo, lo levante, lo fortalezca. Lo fortalezca. Pero si tú también estás mal, dile: Señor, ayúdame a creer. Porque usted es el Señor de la vida y de la muerte. Usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre usted, y por su llaga somos nosotros curados. Y por fe, entrégale tu vida a la persona a quien tú amas, está enfermo, al Señor Jesucristo. Entrégale, pero ora con fe, con fe. La oración de fe puede mucho, es eficaz. Dile al Señor: ayúdame, por favor. Consuela mi corazón y el corazón de mis familiares. Levántalo, Dios, en el nombre de Jesús. Sánale, por favor, sánale. Mi oración es: sánale, Señor. Libéralo, Dios, de la muerte, del poder de la muerte. Usted es nuestro sanador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero escucha bien, mi amado amigo, usted que me está escuchando, escúcheme bien. Él tiene control de todo lo que sucede en este planeta, en el Perú también. Él es el Señor de la tierra, el Señor de los espíritus. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y cuando uno ora, la Biblia: pedid y se os dará. Buscad, hallaréis, tocad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca encuentra, al que toca se le abre. Él nos prometió: aún nuestros cabellos están contados. Pero tú tienes que ser una persona íntegra de corazón, transparente, leal, para con Dios y para con tu prójimo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Y la oración nuestra, la oración del justo, puede mucho. Puede mucho. Inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, gracias por escuchar mi oración. Gracias, usted me permite interceder por los enfermos. Gracias por limpiar todos mis pecados con la sangre de Jesucristo, y limpiar los pecados de la persona a quien estoy orando con la sangre poderosa de Jesucristo. Levántalo para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Usted, mi amado hermano, hermana que me está escuchando. Como iglesia tenemos que orar. Tenemos que interceder. Tenemos que suplicarle a Dios que escuche bien, no solamente es el coronavirus, también es la segunda ola y la cepa nueva que ha aparecido. Que ni con la vacuna va a curarse, pero Dios tiene poder. Él dice: ni pestilencia, ni mortandad, ni plaga
tocará tu morada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Confía en Dios, confía en Dios. Cree en Dios, entrégale tu vida, tu corazón. Intercede por el Perú, por las autoridades, por la familia y sigue predicando el Evangelio. El link que tú te has escuchado en el mensaje, dale también a tu vecino, familiares, que todos tengan su encuentro personal con Jesucristo. La gloria y la honra sea para Dios. En el nombre de Jesús, dile amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.